hoy quiero compartir sobre un tema que titulé Tiempo de decidir. Tiempo de decidir. Estamos en la serie de sembrar y cosechar. Hemos hablado alrededor de la siembra y de la cosecha, ¿no? Todo lo que sembramos, cosechamos. Sembramos bien, cosechamos bien. Sembramos mal, cosechamos mal. Y sobre ese tema y las decisiones, viene a mi mente un amigo nuestro de Noruni, su servidor. Él vive en Mexicali y él, agricultor, por muchos años sembraba cebolla. Era cebollero él, pero así de que sembraba hasta 1000 hectáreas de cebolla, ¿no? Era un mundo de cebolla. Pero antes de empezar la temporada, antes de empezar a sembrar cada temporada, él se internaba en un hospital en San Diego y le pedía a los médicos que lo checaran de todo a todo, porque de acuerdo a su estado de salud iba a ser el número de hectáreas que iba a sembrar, ¿no? Y le hacían estudios y todo, y todos los que trabajaban con él siempre preguntaban: ¿y cuánto va a sembrar el ingeniero? ¿Qué tanto va a sembrar? No, pues no sé. Y ya que salía decía: vamos a sembrar 800 hectáreas, o vamos a sembrar 600, o nomás 300, 1000 hectáreas, imagínense, ¿no? Entonces cada quien tiene su mecanismo para tomar decisiones, pero las decisiones son muy importantes. Dicen los estudiosos de este tema que el ser humano toma hasta 35,000 decisiones al día, conscientes e inconscientes. Imagínate, 35,000 decisiones diarias. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 sobre este tema dice esto: todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo me conviene, ni todo me edifica. Pero él dice: puedo hacer lo que sea, pero no todo me conviene, ni todo me edifica. Y ahí entra la decisión que cada quien va a tomar. Ahí entra la semilla que cada quien va a sembrar. Y luego pues viene la cosecha de su semilla, viene la consecuencia de su decisión. Y en la Biblia encontramos historias para todo. Yo escuché a un predicador en una conferencia hace muchos años decir que para poder aprovechar la Biblia bien, dice: busca en ella una historia que hable de la situación en la que te encuentras tú. Si tu problema es económico, busca una historia que hable de alguien que tuvo un problema económico, y al leer la historia vas a ver el proceso que pasó, perdón, en qué terminó la historia, y ahí Dios te va a hablar a tu vida. Si tu situación es física, busca una historia sobre alguna situación de alguna enfermedad que tuvo alguien en la Biblia y lee la historia, y ahí Dios va a hablar a tu vida, y eso te va a ayudar a tomar decisiones correctas. Y sí, entonces recuerdo que me gustó el comentario que hizo esta persona, y es parte de lo que a mí me gusta hacer: buscar historias relacionadas con la situación en la que nos encontramos, y por lo cual hay que tomar decisiones. Y bien, para hoy escogí un personaje en la Biblia de nombre Daniel. ¿Cuántos han escuchado de Daniel? Un personaje bíblico. Daniel quiere decir mi juez, ¿no? Y Daniel, de él podemos aprender mucho sobre ese tema, sobre el tema de tiempo de decisiones, porque él fue un joven que supo tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y de ahí, de acuerdo a su historia, pues aprendemos nosotros también. ¿Quién fue Daniel? Pues Daniel, para empezar, nació en Judá 600 años antes de Cristo, más o menos. Y él fue llevado cautivo a Babilonia junto con todos los israelitas por Nabucodonosor, este rey que estuvo amedrentando y estuvo amenazando a Israel de conquistarlo,
de invadirlo, de saquearlo. Y él pedía que los israelitas pues se rindieran ante él, o si no los iba a atacar y se los iba a llevar presos, esclavos, iba a destruir la ciudad y etcétera, ¿no? Entonces a Daniel le toca más o menos su niñez y su adolescencia, le toca estar escuchando sobre las amenazas de este rey. Porque cuando Daniel es llevado como esclavo junto con los demás israelitas a Babilonia, finalmente sucede eso, él tenía como 13, 14 años. Y Daniel para entonces ya había sido bien instruido en la palabra de Dios. O sea que a Daniel le tocó Campiña Kids, ¿sí? Le tocó ir con los youth también, ¿sí? Con la maestra Cleira, ahí estuviera Daniel ahorita. Entonces, en pocas palabras, Daniel ya tenía formación, él ya tenía una creencia firme, él ya tenía una plataforma doctrinal importante. Y a lo mejor tú estás escuchando lo que estoy diciendo y dices, pues qué beneficio y ventaja tienen los niños que aprenden pues desde chicos la palabra de Dios, pero pues no es mi caso, dirán algunos. Pero en Juan, el apóstol Juan explica que hay una niñez espiritual, una juventud espiritual y una madurez espiritual. Y no se refiere precisamente a niños nada más, niños de edad, chiquitos, sino se refiere a nuevos en Cristo. Un nuevo en Cristo es un niño espiritual. Y él lo primero que aprende es que hay un Dios amoroso, perdonador, salvador. Amén. Y luego habla Juan de una juventud espiritual y se refiere que sabemos que Dios, que Cristo venció al enemigo y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y hay una madurez espiritual en donde no precisamente de que por edad, sino en el crecimiento cristiano. Y la madurez, el apóstol Juan explica que es cuando ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos a quién pertenecemos, ya sabemos sobre Dios y sobre lo que Él representa en nuestra vida, etcétera. Pero claro que vale la pena que nuestros hijos desde niños reciban esa instrucción, como en el caso de Daniel, que así sucedió en su vida. Pero déjame decirte que antes de que naciera Daniel, en Judá había un profeta de nombre Jeremías. Y los profetas en los tiempos antiguos hacían el papel de la Biblia. Lo que la Biblia representa hoy para nosotros es lo que representaban los profetas para la gente en aquellos tiempos. No había una Biblia terminada en los tiempos del Antiguo Testamento, y Dios usaba a los profetas para transmitir el mensaje que quería darle a la gente. Hoy en día podemos leer la Biblia y Dios nos habla a través de la Biblia, y en las historias que vienen en la Biblia aprendemos en zapatos ajenos, y como les estaba diciendo, pues es una bendición que tenemos ahora. Este profeta Jeremías, como por 40 años estuvo profetizando a Judá sobre este asunto de que Nabucodonosor los iba a conquistar. Nabucodonosor de hecho amenazaba que los iba a conquistar, pero Jeremías decía, sí nos va a conquistar, porque la conquista de Nabucodonosor y el llevarse a los israelitas esclavos a Babilonia, pues venía siendo un ejemplo más de lo que sucede con una vida de pecado y sus consecuencias. Venía siendo un ejemplo más de lo que es sembrar mal y cosechar pues mal fruto, o de lo que es hacer lo que no se debe de hacer y las consecuencias de ello. El tema de Babilonia, el tema de que Nabucodonosor se llevaba o se llevaría esclavos a los israelitas, era pues un ejemplo más como el huerto del Edén, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto por su desobediencia. O sea, la expulsión del huerto era un ejemplo como el diluvio también, cuando el arca de Noé. El diluvio que acaba con aquellos que no creyeron que había que subirse al arca, un símbolo de Cristo el arca, la salvadora de las personas que creyeran que había que subirse al arca, y al no hacerlo pues se ahogaron en las aguas del diluvio. Entonces
La Biblia nos explica lo mismo de muchas maneras distintas a través de diferentes historias. Por ejemplo, el tema de Egipto y Canaán es otro ejemplo de lo mismo. Los israelitas vivían en Egipto y estaban esclavizados porque su verdadera tierra donde deberían de estar era Canaán, no Egipto. Y cuando nosotros no estamos en el lugar correcto, pues estamos cosechando el fruto que no queremos y estamos enfrentando consecuencias que pues tampoco queremos enfrentar. Y aquí en este caso, Jeremías era el profeta que por 40 años estuvo hablando con Judá sobre las consecuencias de la desobediencia, sobre lo que podía pasar si no se alineaban a los caminos de Dios, si no escuchaban a Dios, si no hacían lo que Dios decía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos 40 años abarcan los 13 años de Daniel, abarcan los dos últimos reyes que tuvo Judá antes de ser llevados en cautiverio, que fue Sedequías y Joacín, los últimos reyes, que de hecho estos reyes pues no querían oír a Jeremías. De hecho les caía gordo Jeremías a estos reyes, porque pues Jeremías estaba hablando de las malas consecuencias que enfrentarían por estar viviendo como vivían, y a los reyes no les gustaba, porque a nadie les gusta que le lean la cartilla, ¿o sí? A nadie les gusta que le diga, fíjate, va a pasar esto por andar haciendo lo que no debe de hacer, ¿verdad? Y todo eso. Pero bien, ¿qué es lo que decía Jeremías a Judá antes de que Nabucodonosor se llevara cautivo a los israelitas, antes de conquistar a este reino, al reino de Judá y específicamente la ciudad de Jerusalén? Jeremías decía palabras como esta. Déjame leerte ahí en el capítulo 5, versículo 14 al 18 de Jeremías. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tus mies y tu pan, comerá tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Y luego el 18 dice: no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. O sea, Jeremías decía esto a Judá, y los reyes en turno pues no les gustaba, ¿no? Pues imagínate, ¿no? No les gustaba, pero al último decía Jeremías: pero aunque les va a pasar todo esto, no los va a destruir en su totalidad. O sea que les va a ir como en feria, pero no tanto, ¿no? O sea, era como para decirle a Jeremías: no, pues gracias, Jeremías, ¿no? Gracias porque pues por lo que nos está diciendo. Recuerda, los profetas eran las Biblias ambulantes. Hoy en día leemos la palabra de Dios y es equivalente a escuchar los profetas en aquellos tiempos. Había reyes que ponían atención a lo que decían los profetas, hacían lo que decían los profetas y les iba bien. Pero había reyes que no les interesaba lo que decían los profetas, no hacían caso lo que decían los profetas y les iba mal. Y aquí entra el tema: lo que siembras, cosechas. Siembras bien, cosechas bien. Siembras mal, cosechas mal. Muy sencillo de entender. Bueno, el caso es que los reyes en turno, cuando estaba Jeremías entre niño y adolescente, pues no les gustaba para nada lo que estaban escuchando. Pero repito, a nadie le gusta para nada que te den un pronóstico de algo malo en tu vida, porque tú estás convencido que lo que haces es correcto y así debe de ser y punto, ¿no? Pero recuerda que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, que funciona como un medidor en nosotros mismos. El Espíritu Santo
te hace sentir paz cuando algo es de Dios y te hace sentir un poquito incómodo cuando algo no es de Dios. Y tú tienes que poner atención a eso, porque todos queremos que nos vaya bien, todos queremos buen fruto, todos queremos buenas consecuencias, ¿verdad que sí? Claro, claro. Entonces, mira, Jeremías ahí en el capítulo 32, versículo 27 y 28, ahí de plano les dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. O sea que de plano ya no les estaba hablando en parábolas, ni les estaba hablando así de una manera así como dice, le está diciendo a Juana para que entienda a Tana, ¿no? Les estaba diciendo: Nabucodonosor se los va a llevar cautivos a todos, de plano, porque no hacen caso, porque no quieren entender, etcétera, etcétera. Es más, Jeremías hasta les profetizaba a los israelitas lo que iban a decir ya cuando estuvieran esclavizados, en profecía. O sea, les adelantaba y les decía lo siguiente, ahí en el capítulo 5, versículo 19 dice: porque Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas. O sea, como pregunta, esto iban a decir los israelitas ya esclavizados: ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. No sé si te ha pasado escuchar de alguien, o a lo mejor a ti mismo, que digas: bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy cosechando mal fruto? ¿Por qué estas consecuencias si yo soy tan bueno? Yo hago todo bien. ¿Sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender cómo hacer las cosas bien, para que sepas en realidad cuando está bien o cuando no, cuando siembras bien o cuando no, y las consecuencias de tus decisiones. Bueno, el caso es que 587 años antes de Cristo, finalmente Nabucodonosor llega con su ejército y ataca, conquista, saquea, destruye y quema a Jerusalén, y se lleva a todos cautivos a Babilonia, como bien el profeta lo estuvo diciendo por 40 años. Termina sucediendo lo que el profeta estaba diciendo. Es como si te dijera hoy en día: termina sucediendo lo que la Biblia te está diciendo. Entonces, más vale ponerle atención a la Biblia, más vale escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nuestros niños estén allá donde están, los adolescentes estén allá donde están, y que usted esté aquí donde está. Y por eso es tan importante cuando decimos, y que los bebés allá pueden estar con su mamá cuando están inquietos, allá está el cunero, porque se trata de que todos escuchemos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Amén. Bien dijo Génesis ahí en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Yo casi estoy seguro que el texto bíblico favorito de Daniel, de lo que él escuchaba de Jeremías, el profeta, ha de haber sido el versículo 18 de Jeremías 5, donde dice: no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. O sea, Daniel como creyente, Daniel como alguien instruido en las verdades de Dios, sabía que el ser llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, y el haber sido conquistados, y el haber visto cómo quemaban la ciudad donde vivían, y el haber sido saqueados, él sabía que eran las consecuencias de las decisiones que habían tomado la mayoría de los israelitas ahí en Jerusalén. Él sabía, y por eso creo yo que el texto favorito para él era, bueno, dice, no obstante, dice que, dice, no os destruiré del todo. O sea, Dios dice,
no os destruiré del todo. O sea, Daniel sabía que ya peor no iban a pasarla. Y él sabía que no iban a ser destruidos. Él creía en esa verdad. Apúntalo ahí en tu mente. Ahorita vamos a ver el por qué te estoy diciendo esto. Bueno, el caso es que llegan a Babilonia todos los cautivos con Nabucodonosor y su ejército. Y Nabucodonosor, divisando a todos los que venían pues como esclavos, que habían esclavizado en la conquista. Y dice Nabucodonosor a sus capitanes, les dice: ¿saben qué? Échenle ojo y quiero que me escojan de entre todos los judíos a los mejores, a los que se vean más sanos, a los que se vean más guapos, a los que se vean fuertes y a los que ustedes consideren que son de los más inteligentes. Bueno, me imagino que si hubiéramos andado ahí en la bola nosotros, pues nos escogen a todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Pero ¿a quién creen que escogieron los capitanes de Nabucodonosor? Pues escogieron a Daniel y a 3 amigos de él. Escogieron a un amigo de Daniel que se llamaba Ananías, a otro que se llamaba Misael y a otro que se llamaba Azarías. Y lo primero que hizo Nabucodonosor fue cambiarle los nombres a estos 4. Haz de cuenta que dijo: Daniel se va a llamar Belsasar, o sea, los vamos a empezar a babilonizar, ¿no? Daniel, Belsasar, que Daniel ni que nada. O sea, como Norún, en realidad ese es el nombre Culichi, Norún, pero su nombre se pronuncia de una manera distinta en su país. No es Norún. Y algunos, el otro día tuvimos una junta con un contador que vino aquí a la iglesia y le decía al contador: mucho gusto, Norunga. No, Norún. Ok, bueno. Ok, gracias, Norunga. Norún. Y ya le tuve que decir yo: Norunga es el nombre tropical, ¿no? Es así para ahora, para el verano y todo eso. Pero ella se rindió y dijo: sí, pues me llamo Norún. Está bien, Norún. Pero es Nurun. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Nurun. Es que los noruegos tienen 9 vocales. Nosotros 5, ellos 9. Y las 4 vocales que no tenemos nosotros son sonidos que fonéticamente hay que aprender. Y ahí empieza todo el problema. Sonidos que no tenemos, hay que aprenderlos. Entonces, por más que yo he intentado en 30 años y trato de hacer esos sonidos, y Norún me dice: no hagas caras cuando haces ese sonido, porque hay una letra que se dice y me dice Norún: pero ¿por qué hace la boca así? Y hay otra que es y me dice: si vas a hacer esas caras, mejor ni hagas la lucha. Bueno, entonces en 30 años no he podido pasar esa clase de las vocales. Pero bueno, a estos Daniel y a sus amigos les cambian de nombre. Les cambian de nombre. Daniel, y le dijeron: te vas a llamar Belsasar. Y al otro amigo que se llamaba Ananías dijeron: tú te vas a llamar Sadrach. Y a Misael te vas a llamar Mesac. Y al otro Azarías tú te vas a llamar Abednego. Y yo creo que ya hemos escuchado esos personajes en la Biblia, ¿no? Pero ya babilonizados: Sadrach, Mesac y Abednego. Bueno, resulta que estos 4 eran Campiña Kids allá en Jerusalén. Estos 4 eran de los Yud. Estos 4 ya traían su doctrina. Estos 4 ya traían su creencia. Ya tenían claro sobre quién era Jehová de los ejércitos. Ya habían escuchado a Jeremías. O sea, ya habían leído la Biblia, pues. Pero llegan a Babilonia y los escogen. Salen pues aparentemente privilegiados, porque Nabucodonosor los escoge para que formaran parte de su corte, pero había que entrenarlos, había que meterlos a un tipo de instituto bíblico babilonio, porque iba a durar 3 años el entrenamiento. Empezaba con los nombres ya babilonizados. Y dice ahí en Daniel capítulo 1 versículo 5, dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la casa real. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey.
Bueno, ok, muy bien. Qué beneficio y qué bendición para estos jóvenes. De ser esclavos, ahora pues ya estaban con ropa de realeza y en la mesa del rey comían, tomaban del vino del rey, entraban y salían al palacio como, pues como Pedro en su casa, ¿sí? Imagínate a Daniel y a sus amigos así como, ¿qué onda, Nabu? ¿No? ¿Cómo está? O sea, ya pues ellos y los demás israelitas, pues no tanto, pero ellos sí. O sea que, pues, qué bendición, qué beneficio. Amén, está bien. Algunos tienen a veces la oportunidad de recibir ciertos beneficios. Qué bueno, está bien. Pero recuerda que tenemos una creencia, tenemos una base teológica, una doctrina, y es muy importante eso. Esa parte es muy importante. El caso que tenían comida, tenían ropa, tenían beneficios, tenían todo lo que te puedas imaginar. Y más aún que pues eran esclavos, pues estos estaban en la gloria. Casi casi pudieran decir algunos, estamos mejor acá en Babilonia que como estábamos en Jerusalén. Pero bueno, todo iba bien con ellos, todo iba bien. Pero llegó el punto que tuvieron que tomar decisiones importantes en su vida. Y quiero decirte que hay decisiones que tomamos por principios, hay decisiones que tomamos por preferencia y hay decisiones que tomamos por convicción. Y esas son principalmente las tres maneras de tomar decisiones. Bueno, ¿cuándo tomamos una y cuándo tomamos otra? ¿Y cuál es la más importante de todas? Y aquí es donde yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Porque todos, como dije al principio, tomamos muchas decisiones todos los días. Algunos las toman más rápido, otros toman más tiempo en decidir, otros deciden equivocadamente, consecuencias pues equivocadas también, fruto del que no queremos por no sembrar bien. Pero bien, se trata de que Dios nos hable el día de hoy. Les decía en la reunión de las 11 que el otro día, hace unos días, me dice Norún, bueno, para esto Norún, ella habla con su mamá por teléfono seguido está ella lavando la loza. Bueno, la loza la lavo yo, no por presumir, pero yo lavo la loza. Entonces estaba haciendo la comida, ¿sí? Y se pone a hablar con su mamá. Y bien, mi mamá manda saludos. Ok, ya. Pero un día me dijo, me habló mi mamá. Y cuando me dice así, me habló mi mamá, es como que, ¿y qué pasó? No, dice, es que dice mi mamá, y yo ya sabía que había algo por ahí, ¿no? Me habló mi mamá, como que, ¿qué? Dice mi mamá que mi hermano, su hermano el más chico, va a cumplir 50 años ahora a fines de mayo. Y dice mi mamá que sería bueno que yo fuera para estar en el cumpleaños. Y dice mi mamá que si yo llego el día del cumpleaños de sorpresa, imagínate el regalo para mi hermano. Y yo nomás oyéndola. Y claro que me dijo, pues ya nomás tengo mamá. Y luego pues mi hermana pues ya se fue con el Señor. O sea, ya ves que le dan a uno así por, sí, el sentimiento y luego en el intelecto, el corazón, por todos lados. Y yo, sí, ¿y qué pasó? Pues qué suave. Pero no, pues quiere que vaya, pero pues yo le dije que no, pues que no se puede, que no sé. Y luego me dijo mi mamá que ella me mandaba el boleto. O sea, no, me lo mandaba. Pero yo le dije pues que iba a platicar contigo, porque pues yo no te puedo dejar solo. Y luego Cristian pues ahí está en la casa, que es el hijo, el más chico que tenemos. Y yo, yo ya sabía para dónde iba todo, ¿no? Y le digo, muy bien, le digo, ¿y qué pasó? No, pues yo le dije que pues iba a platicar contigo, pero no sé. No, pero yo creo que no, yo creo que no. Ya ven, ¿no? Ya ven cómo es. Pasó un día, íbamos en el carro y me dice Norún, ¿y qué le digo a mi mamá? Le digo, no, pues está bien, le dije, pues claro que sí. Me dice, ¿y cuánto tiempo sería bueno que vaya?
Y ya ven que uno también, a veces se va de paso uno porque también le digo yo, no, pues si quieres quédate todo el año allá, o sea, no es el problema. No, 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 dice. Le digo, pues de una vez vas a visitar al Jonathan y al Benjamín, a dos hijos que tenemos allá. Y me dice, no, pues no, 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 pero pues no sé. Dice ella, pues unos 15 días yo creo, está bien, ¿no? Y le digo, no, pues sí, está bien, lo que tú quieras, Norón, no hay problema. 15 días, sí, 15 días, dice 15. Ah, ok. Íbamos en el carro, te dice, ay, ya me mandó los boletos mi mamá. O sea que ya los traía ahí. Mira que está en el WhatsApp. Uy, mira, Culiacán, México, Amsterdam, Kristiansand. Oh, mira ya. Ah, le dije, mira. Sí. O sea, Norún tomó sus decisiones ya basada en lo que ella conoce de mí, en lo que ella midió alrededor del ambiente ahí familiar. Cristian ya salió de la escuela, muchas cosas, ¿no? Pero bien, ¿cómo estamos tomando decisiones nosotros? Pregúntale al que tiene a su ladito y usted dile cómo está tomando decisiones. Número uno, decisiones basadas en principios. Es una manera de tomar decisiones basadas en principios. Y recuerda la historia de Daniel que te conté, tenla en mente. Decisiones basadas en principio. Un principio tiene que ver con lo que creemos, con lo que sabemos. Y si estamos en la iglesia, por supuesto que hablamos de principios bíblicos. Un principio bíblico es lo que creemos de Dios, lo que sabemos de Dios. Y es muy importante a la hora de tomar una decisión entender que si la base de esta es el principio de Dios, es igual a sembrar una buena siembra. Y esta siembra va a tener un buen fruto. Amén. Por ejemplo, Éxodo 20 en la Biblia habla de los mandamientos. Todos sabemos que dice la Biblia: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Esos son principios. Y nosotros como creyentes, pues hacemos lo que la Biblia dice que debemos de hacer y no hacemos lo que la Biblia dice que no debemos de hacer para que nos vaya bien. Pero como dijo Pablo, todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, puedo decidir lo que quiera, pero no todo me edifica. Ah, bueno, un principio bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Jesús para que todo aquel que él crea tenga vida eterna. Principio. Quieras o no, creas o no, es un principio. Así es, punto. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un principio. Dios suple de sus riquezas en gloria todo lo que nos falte. Amén. Esos son principios. Entonces, tomar decisiones basadas en principios es algo muy bueno y muy importante. Así es que cuando nosotros decidimos, es importante que pensemos en los principios, en lo que la Biblia dice al respecto. Por eso te digo que si hay una situación que estés enfrentando, busca una historia bíblica que se parezca a la situación que vives para que veas los principios y para que en zapatos ajenos aprendas lo que Dios quiere, pues que tengas claro en tu mente. Porque el deseo de Dios es que nos vaya bien. Dios espera que cosechemos buenas cosechas y que enfrentemos consecuencias buenas en nuestra vida. Por eso los niños, adolescentes, jóvenes, el IBC, Instituto Bíblico de nuestra iglesia, ahí es donde aprendemos principios, ahí es donde aprendemos doctrina, ahí es donde aprendemos la base de lo que nos va a ayudar con nuestras decisiones. Sí, amén. Entonces, queridos hermanos, los principios que para Daniel y sus amigos fueron determinantes para sus decisiones, los principios que ellos aprendieron en Judá con sus papás o en Campiña Kids o los Youth allá, fueron determinantes para tomar decisiones. Ellos ya habían sido privilegiados, ya estaban pues de comal y metate con Nabucodonosor y como ya les mencioné. Entonces,
Número uno, la primera manera de tomar decisiones es basada en principios. Lo que aprendes de Dios lo tienes que tomar muy en cuenta a la hora de las decisiones. Número dos, hay decisiones basadas en preferencias. Preferencias. ¿Qué quiere decir eso? Decisiones basadas en preferencias. Bueno, las preferencias tienen que ver con los gustos. Las preferencias tienen que ver con los deseos personales. Es muy importante que entendamos que las mentiritas blancas surgen porque quiero hacer lo que yo quiero hacer, ¿sí? Hacer cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas tienen que ver con preferencias. Es que apenas así voy a ratificar lo que estoy diciendo. Una mentirita blanca es válida, ok, bueno, ahora podemos decidir por preferencias, pero atengámonos a las consecuencias, atengámonos al fruto que vamos a cosechar, ok. Ahora, ¿qué pasó con Daniel y sus amigos ya cuando estaban ya siendo entrenados para pertenecer a la corte del rey? Pues todo iba bien, pero resulta que Nabucodonosor manda hacer una estatua de sí mismo de puro oro, de 27 metros de altura por casi 3 metros de ancho. Y luego Nabucodonosor envió un edicto a todo su reino y todos los reinos que estaban bajo su autoridad, porque él conquistaba otros reinos. Y decía el edicto, el decreto decía: cuando suene la trompeta de aquí a los siguientes 30 días, por 30 días seguidos, cuando se escuche sonar la trompeta, se van a inclinar ante la estatua, estén donde estén y estén haciendo lo que estén haciendo. Y el que no, aténgase a las consecuencias. Cuando llegaron a ese punto, Daniel y sus amigos dijeron: ah, caray, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahora pues que somos parte de la corte del rey, imagínate qué hubieras hecho tú. Dijera un conocido mío: pues ¿qué le hace? Inclínate ante la estatua, nomás no lo haga de corazón. Así dice, no lo haga de corazón, y Dios lo que busca es el corazón. Pues sí, pero de la abundancia del corazón habla la boca y refleja nuestras acciones, ¿no? Bueno, entonces resulta que cuando llegan a ese punto, Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua, porque aprendimos en Campiña Kids que no deberíamos de tener dioses ajenos más que Jehová de los ejércitos, que no nos vamos a inclinar. Y me imagino que más de uno ha de haber dicho: hey, pero te van a quitar los beneficios del palacio, el vino, la comida, la ropa. Ahí viene la decisión. Ahí viene la decisión. Ellos dijeron: nuestros principios pesan más que las preferencias, y Dios sabrá lo que va a hacer y Él nos va a ayudar a salir adelante. Imagínate cuando vas a hacer un negocio y de repente dices: es que el camino rápido es este y aquí me gano esta feria rápida, y por el otro camino pues está muy complicado, muy inseguro. Bueno, pídele a Dios que te guíe, y de seguro Dios te va a guiar por un camino que ni por aquí te pasaba, pero es un camino por el cual vas a cosechar un buen fruto y vas a tener una buena consecuencia. Bueno, para que no digas luego como iban a decir los judíos allá en Babilonia: ay, ¿por qué Dios nos está haciendo esto? ¿Sí? Señor, ¿por qué me mandas tal cosa? No, tú solito. Es la consecuencia de tus decisiones. Bueno, ¿qué pasó con Sadrac, Mesac y Abednego? Porque no quisieron inclinarse al sonar la trompeta en Babilonia. Pues que los echan a un horno de fuego. Imagínate. ¿Qué hubieras hecho tú? Ya nomás sientes lo caliente del horno. No, cálmate, mejor sí. Sí te adoro, Nabucodonosor, al cabo de corazón no. Déjame leerte rápido aquí para los que nunca han leído esta parte de la Biblia, esta historia. Pero es muy, muy interesante. Es una historia que desde Campiña Kids, desde niños la hemos escuchado, y a lo mejor tú también. Pero mira, te voy a refrescar tu memoria sobre qué pasó con Sadrac, Mesac y Abednego al tomar esa decisión.
Bueno, pues resulta, deja leer ahí el versículo 16 en adelante de Daniel capítulo 3. Lo puedes seguir con la vista, yo lo voy a leer audiblemente. Dice así: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego. Imagínate nomás. Y luego dice el 23: los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia como de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, fíjate, este reino tan exagerado, dice: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Dice: ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. O sea, que terminaron ellos teniendo una mejor posición de la que tenían antes, nada más por tomar una decisión basada en sus principios. ¿Sí? Imagínate que ellos, los 3 amigos de Daniel, hubieran dicho: mira, hay que inclinarnos ante la estatua para que nos vea Nabucodonosor y nos promueva, pues. O sea, ándale, ahí viene, está sonando la trompeta, ahora inclínate. Nabucodonosor, estoy inclinando. No, les fue mejor ellos tomando una decisión, les fue mejor a ellos tomando una decisión basada en principios. Grábatelo bien: una decisión basada en principios más que en preferencias va a tener mejor fruto. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿y qué pasó con Daniel? Porque Daniel pues también andaba en las mismas. Resulta que Daniel, dice la Biblia, que cuando escuchaba las trompetas sonar, él se ponía a orar. Él oraba a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Y por ahí alguien que escuchó que Daniel oraba al Dios de Israel y no se inclinaba ante la estatua, ante Nabucodonosor, fueron a avisarle a Nabucodonosor y le dijeron: ¿y qué crees que pasó con Daniel? Pues Nabucodonosor lo echa al foso de los leones. Mira, otra vez prefirió el foso de los leones porque sus principios le decían que no debía de hacer lo que Nabucodonosor quería que hiciera. ¿Y qué pasó con Daniel? Bueno, ahí en el versículo del 11 en adelante de Daniel 6, fíjate lo que dice, te lo voy a leer también. Pon atención, dice así:
Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Y esto era porque Nabucodonosor quería a estos jóvenes en su corte, pues porque eran muy inteligentes, eran buenos muchachos, pero pues para Nabucodonosor era más importante él ser el Dios de ellos, pues, que las creencias que ellos tenían. Por eso te dije al principio que los querían babilonizar, pues, los querían babilonizar. Entonces dice aquí, cuando el rey escuchó eso se deprimió. Bueno, no había buscaba la forma de salvarlo. Versículo 15. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron: acuerde su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin desvestirse, hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Versículo 21. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Amén y gloria a Dios. Querido hermano, pareciera medio exagerada, ¿verdad? El ejemplo, ¿no? De que te echen al horno de fuego o al foso de los leones. Pero bueno, es una historia que nos ayuda a entender, pues, la gravedad de la decisión que vamos a tomar. Era una decisión de vida o muerte, y ellos decidieron basarse en principios, no en las preferencias. Las preferencias son los deseos, es lo que yo quiero lograr. Y me imagino que ellos estaban contentos con la posición que les estaban preparando para que participaran allí en Babilonia. Pero bueno, tercera decisión o tercera manera de decidir. Decisiones basadas en convicción. Convicción. Ahora fíjate bien, porque muchas veces ponemos los principios por un lado y terminan ganando las preferencias. ¿Te has preguntado eso? ¿Tengo principios? ¿Hay preferencias? Porque todos tenemos ciertas preferencias, pero muchas veces no estamos convencidos de los principios que tenemos y nos ganan las preferencias. ¿Sí? Daniel y sus amigos, aunque los estaban babilonizando, pesaba más sobre ellos los principios. Tanto así que ya escuchamos sus historias. Norún tiene más años viviendo en México que los que vivió en Noruega. Sin embargo, muchas de las decisiones y de las cosas que ella hace tienen mucho que ver con lo que aprendió en su niñez y adolescencia. Y repito, niñez y adolescencia espiritual no precisamente es la edad, sino es el crecimiento cristiano que tú tienes. Muchas de tus decisiones tienen que ver en los principios cristianos, así tengas un año en Cristo apenas, así hayas vivido más tiempo en el mundo que en Cristo. Y te digo, Norún, mucho de lo que decide tiene que ver con lo que aprendió de niña.
así tenga años y años viviendo aquí en Culiacán. Pero mira, la falta de convicción es falta de convencimiento. Y yo sé que sabemos muchas veces que lo de Dios debe de pesar más en nuestra vida. Y ahí es donde tu oración debe decir: Señor, convénceme, haz que yo pueda tomar una decisión, haz que me alinee a tu palabra, haz que decida de acuerdo a lo que tú me dices. Convénceme, Señor. Yo les he platicado que cuando empecé a trabajar en las misiones como misionero, mi oración al Señor era: Señor, ok, si voy a hacer esto, está bien, pero haz que me guste lo que estoy haciendo. Porque hasta ahorita, te estoy hablando hace muchos años, estaba soltero. Hasta ahorita, Señor, según yo, el andar en el ministerio, el andar de misionero es como un castigo para mi vida. Así lo veía yo. Quitaste mis sueños, mis aspiraciones, mis planes y me metiste a este camino. Y aunque yo sé que es el buen camino, me atraen mucho mis preferencias. Pero si aquí voy a estar, Señor, haz que lo que tú me estás pidiendo me convenza, me haga disfrutarlo y que pueda yo mismo decir: gloria a Dios por estar haciendo lo que estoy haciendo. Yo no sé a qué horas me empecé a enamorar de lo que hacía, pero le doy gracias a Dios por eso. Porque Miguel Insunza, humanamente hablando, yo tenía otros planes, pero Dios en mi corazón me convenció de los suyos y le doy gracias a Dios de haberle hecho caso. Ahora, querido hermano, ¿por qué dejamos los principios y decidimos por preferencias? Respuesta: por falta de convicción, por falta de convencimiento. Tú sabes que está bien lo que Dios te está diciendo, pero pesa más la preferencia que el principio. Y aquí viene nuestra oración a Dios y nuestra petición a Él. El convencimiento humano requiere de datos, requiere de causas, requiere de efectos, de argumentos, de explicaciones, de hechos. Pero el convencimiento espiritual requiere de fe. La fe es Cristo. Cristo en nosotros, dijo el apóstol Pablo, es la esperanza de la gloria de Dios. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros me guía por la senda de justicia. Cristo en nosotros me ayuda a vivir la nueva vida que Dios me ha dado desde que le recibí como Salvador. Cristo en nosotros me ayuda a madurar como cristiano, me ayuda a crecer, me ayuda a que sus principios sean fuertes en mi vida. Dice Hebreos 12:2, la parte A del versículo 2: fijemos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Y luego dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú estás aquí el día de hoy escuchando palabra de Dios y tu fe se activa. Y tu fe es Cristo en ti. Amén. Y luego dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La mejor decisión que tú puedes tomar el día de hoy es recibir a Cristo en tu corazón. Es lo mejor que puedes hacer. Cristo en tu corazón es salvación y vida eterna. Cristo en tu corazón es meterte al camino que Dios tiene preparado para ti. Cristo en tu corazón es, repito, la esperanza de la gloria de Dios. Y los que ya tienen a Cristo en su corazón, pídanle a Dios que sus principios sean suficientemente fuertes para que a la hora de decidir, decidan por principios y no por preferencias. Fíjate bien, un principio sin convicción es igual a una mala decisión, igual a un mal fruto. Un principio con convicción es igual a una buena decisión, igual a un buen fruto en tu vida. Todos queremos buen fruto. Todos queremos disfrutar de lo que Dios promete. Amén. El día de hoy recibiste varios principios. Haz los tuyos y pídele a Dios que hagan mella en ti, se hagan fuertes, sean un ancla en tu vida. Amén. Si tú no has recibido a Jesús y estás aquí por primera vez y nunca has hecho una oración de fe,
O a lo mejor tú ya has visitado nuestra iglesia varias veces, pero no recuerdas haber hecho una oración de fe, no recuerdas haber invitado a Cristo a tu corazón, aceptarlo como el Salvador de tu vida. Ahorita es el momento de hacerlo y regresa a casa consciente de que Cristo está en tu corazón. Así es que ahí en tu lugar, ahí donde estás, te animo a que repitas conmigo estas palabras, tú y Dios nada más. Nadie te está viendo, nadie está al pendiente. Ahí repite conmigo estas palabras y recibe a Cristo. Toma la decisión de hacerlo. Di así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados, recibo la vida eterna. El día de hoy, Señor, te doy gracias por hablarme, te doy gracias por traerme a esta reunión y te doy gracias, Señor, por meterme en tu camino, el camino de las bendiciones, el camino del buen fruto, el camino de las buenas decisiones. El día de hoy, Padre, gracias porque puedo ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.